Con respecto al uso y habitación, el artículo 1026 nos dice que el derecho de usar o de servirse de un bien no consumible se rige por las disposiciones del título anterior en cuanto les sean aplicables. ¿Podría explicarnos este artículo? Claro, hemos desarrollado anteriormente el tema del usufructo. El usufructo permite usar y disfrutar el bien. Ahora, el uso se refiere a un usufructo cortado, un usufructo limitado, no al disfrute sino al uso nada más. Es decir, por el derecho de uso lo que nosotros vamos a hacer es la posibilidad, el nudo propietario, de permitir que un tercero, el usuario, use el bien, mas no lo disfrute. Esto es fácil decirlo, pero es bien difícil hacerlo. Es más, la misma doctrina actualmente entiende de que el uso exactamente químicamente puro no existe, sino que debe entenderse el uso con algunos provechos adicionales necesarios. Les pongo el ejemplo. ¿Qué tal si yo te he dejado un automóvil para que lo emplees exclusivamente para la movilidad de tu familia y tuyo para tu trabajo? Pero te lo estoy dando por 5 meses. Entonces tú todos los días lo usas para llevar al trabajo, irte al trabajo y llevar al colegio a tus niños y recogerlos. Pero puedes salirte pues para movilizarte en diversas circunstancias. Por ejemplo, este fin de semana te vas a la playa. Pero ¿qué podría evitar si en ese lapso hay alguien que te levanta la mano y tú puedes hacer algún servicio de taxi? No habría problema ni inconveniente. O sea, la doctrina entiende de que no podemos cortar el disfrute absolutamente y distinguirlo del uso. Hay que entenderlo de una manera más flexible. Es decir, que si bien es cierto, predominante el bien va a ser usado, pero sin embargo es aceptable que derivado de ese uso hay algunos provechos que el usuario puede realizar. Y como quiera sé que es un usufructo cortado en buena cuenta al uso, entonces esta norma es remisible y nos dice que en cuanto le resulte aplicable, se van a aplicar las disposiciones correspondientes al usufructo. Ahora, lógicamente acá hay usuario, acá hay un nudo propietario, ¿no? Y también se entiende de que estamos frente a un bien no consumible, es decir, a un bien que finalmente va a tener que ser devuelto al nudo propietario una vez concluido el plazo. Ahora veamos el artículo 1027. Nos dice que cuando el derecho de uso recae sobre una casa o parte de ella para servir de morada, se estima constituido el derecho de habitación. Sí, cuando hablamos de uso nos referimos tanto a bienes muebles como a bienes inmuebles. El tema es de que a partir del uso aparece una subfigura, o sea, el uso es el género y en este caso la habitación es la especie. Es decir, cuando yo constituyo en bienes inmuebles la posibilidad de que tú uses ese bien exclusivamente para fines de morada, o sea, para que habites en ella, entonces se entiende constituido no el derecho de uso, sino el derecho de habitación como una especie de este género llamado derecho de uso. Es decir, el uso recae sobre bienes muebles e inmuebles. Pero cuando recae sobre bienes inmuebles exclusivamente para ser empleados como morada, se denomina derecho de habitación. Porque, ojo, yo puedo también darte en uso, yo te puedo dar en uso un inmueble para que justamente lo emplees como local comercial o como depósito de materiales. Y en ese sentido, si bien es cierto, se trata de un inmueble, pero también es cierto de que no estaríamos frente a un derecho de habitación. Derecho de habitación entonces recae sobre inmuebles y en tanto sirva como morada. Bien. Con respecto al artículo 1028, prescribe que los derechos de uso y habitación se extienden a la familia del usuario, salvo disposición distinta. ¿En qué consiste esto? Bien, se entiende de que si yo te dejo, yo constituyo un derecho de uso a tu favor respecto a este inmueble que es de mi propiedad como habitación, entonces se entiende extendida ese derecho no solamente a ti como a título personal, sino que se extiende además a tu familia. El tema y lo que en todo caso debe ser dilucidado por la jurisprudencia es a qué familia nos estamos refiriendo. El sentido común y la razonabilidad nos da a entender de que estamos hablando frente a la familia próxima. Es decir, estamos hablando, tú eres usuaria, tienes tus padres, tienes tus hijos, tienes
tu cónyuge, a ellos debe reducirse. Me parece que extender el concepto de la familia a otros familiares cada vez más lejanos implicaría de que de pronto en la casa que yo te doy para habitación resulta de que tú me traes a 200 familiares. En ese sentido debe ser entendida la familia como los familiares más próximos. No sé, cuarto grado de consanguinidad y quién sabe segundo afinidad, si es que quisiéramos aplicar un poco la analogía que se emplea mucho en el derecho de familia y sobre todo en el derecho de sucesión, pero no está establecido. Pero el sentido común nos dice de que para evitar ejercicios abusivos del derecho de habitación debe entenderse limitado a la familia más cercana. Lo que sí se entiende es de que tienes cónyuge, tienes hijos, yo celebro contigo el derecho de, te constituye un derecho de habitación a tu favor, automáticamente ellos integran. No es necesario que ellos aparezcan firmando o aceptando ellos este derecho. Pero sin recaer en el ejercicio abusivo. Claro, sin extenderlo demasiado, si no me vas a traer, pues no sé, a tu comadre, a tus 5 cuñados, a tu bisabuela, entonces me vas a generar lógicamente un problema y un inconveniente. Ahora, el artículo 1029 nos dice que los derechos de uso y habitación no pueden ser materia de ningún acto jurídico salvo la consolidación. Claro, o sea, ¿a qué se refiere? Una vez que yo he constituido a tu favor el derecho de uso y habitación, ¿no? ¿Los dos juntos? Sí. Y ya sé. Entonces, supongamos, yo a Marely le doy un inmueble para que lo use como depósito de materiales, ¿no? Ese inmueble sería derecho de uso. Yo a ti te doy otro inmueble para que lo uses como morada, sería habitación. Lo que quiere decir esta norma en síntesis es que esos derechos ya se los constituía a ustedes y ustedes no pueden cederlo a terceros, como en el caso del usufructo, que sí podría realizarse con autorización del nudo propietario. En este caso, el nudo propietario, o sea yo, por imperio de la ley, he concedido ambos derechos de uso y de habitación, pero respecto de esos derechos de uso y de habitación, ustedes no pueden cederlos, no puede haber ningún tipo, ese derecho como tal no puede ser objeto de un acto jurídico que implique una transferencia a terceros. Lo único que puede suceder, como dice ahí, es salvo la consolidación. La consolidación o confusión es una figura de los derechos de obligaciones que consiste en justamente, valga la redundancia, en consolidar o en concentrar en una sola persona las calidades de acreedor y de deudor. En ese caso, ¿no? Supongamos que yo sea padre de ustedes dos, en esas circunstancias, si yo fallezco, antes que yo fallezca, al constituir el derecho de uso para Marely y de habitación para ti, implicaría de que las dos son mis deudoras, en el sentido de que tendrían que devolverme tanto uno como otro inmueble a la culminación de sus respectivos plazos. Pero si resulta de que yo fallezco antes de que este plazo culmine, por derecho sucesorio resulta que ustedes también van a crecer mis derechos, de acuerdo al 660 del Código Civil. Entonces ustedes resultarían al mismo tiempo deudoras y acreedoras de sí mismas. Y esa es una manera en la cual esta situación se consolida o prácticamente se genera una extinción del mismo. Ahora vamos a ver el título quinto, que nos habla sobre la superficie. Respecto al artículo 1030 nos dice que puede constituirse el derecho de superficie por el cual el superficiario goza de la facultad de tener temporalmente una construcción en propiedad separada sobre o bajo la superficie del suelo. Este derecho no puede durar más de 99 años. A su vencimiento, el propietario del suelo adquiere la propiedad de lo construido reembolsando su valor, salvo pacto distinto. Bien, recordando un poco lo que explicásemos sobre el tema de la propiedad predial. La propiedad predial está constituido, como dice la norma, por el suelo, el subsuelo y el sobresuelo, ¿no es cierto? Entonces se proyecta en planos geométricos hacia abajo y hacia arriba. Los límites están dados por la ley, ¿no? Por las disposiciones de orden público. Muy bien. En el caso de la superficie existe el propietario y el superficiario. La figura consiste en que hay un desdoblamiento acá de la propiedad, es decir, yo soy propietario del suelo y a través del derecho real de superficie yo constituyo a favor de cualquiera de ustedes, o de las dos, porque puede haber una pluralidad de superficiarios, yo constituyo a favor de ustedes el derecho de superficie que les da la facultad de edificar, hacer una edificación
encima, sobre el suelo, o, quién sabe, bajo el suelo, o ambas. La ley no me establece limitaciones. O sea, puedo permitir que tú me hagas 2 pisos un subterráneo, ¿no? Y que la edificación no quede solamente a nivel subterráneo, sino que continúe hacia arriba 2 pisos más. En ese caso, se entiende, no lo dice, pero se entiende que la constitución del derecho de superficie implica que el propietario establezca y regule el tipo y la naturaleza de la edificación que se va a realizar. O sea, todo eso se entiende que debe estar regulado a fin de evitar problemas e inconvenientes. Entonces, mientras esa edificación se haya realizado y mientras dure ese plazo que se extiende hasta 99 años, ¿no? Y no establece distinciones si es para personas naturales o jurídicas, pero se entiende que en todo caso, si hago esa extensión tan amplia, podríamos pactar perfectamente de que ese derecho inclusive podría continuar a los herederos, si es que se tratase de personas naturales. Si se tratase de personas jurídicas, bueno, se entiende que esta tiene una duración mayor. Lo cierto es que va a existir una duplicidad de propiedad. ¿Por qué? Porque yo voy a ser el propietario del suelo, pero ustedes van a ser las propietarias de la edificación. Ahora, pueden haber variantes. Una de las variantes es, ¿qué tal si es que yo tengo ya un inmueble construido en un segundo piso, hasta un segundo piso? ¿Podría yo constituir derecho de superficie a partir de la azotea del segundo piso para adelante? Sí, se podría perfectamente. Porque no olvidemos que mi edificación, porque yo soy dueño de la superficie y de la edificación también, no olvidemos que la edificación es parte integrante. Entonces, si bien es cierto, lo que sería la azotea del segundo piso, vendría a ser parte integrante de la superficie, del suelo. Y por lo tanto, respecto de esa azotea, podría constituir un derecho de superficie a favor de ustedes, para que ustedes continúen con una edificación 1 o 2 o 3 pisos más. Claro que sí, no habría problemas ni inconvenientes de ningún tipo. En ese sentido hay que entenderlo, o sea, hay que entenderlo de una manera amplia, no hay que hacer de manera limitada. Ahora, una cosa es cierta, vencido el plazo, lo que se genera es una reversión del derecho de propiedad. Es decir, la propiedad, al culminar el plazo, el superficiario, mientras dure la superficie, el superficiario es propietario de la edificación. ¿Ok? Muy bien. Culminado el plazo, el superficiario deja de ser propietario de la edificación. Deja de ser propietario de la edificación y esa propiedad revierte a favor del dueño del suelo, del predio. Perfecto. Pero, ahí viene el pero. Depende cómo han pactado. Si la reversión no implica un reembolso alguno, entonces automáticamente se genera la reversión de propiedad y lógicamente el ex superficiario tendrá que desalojar. Pero si es que hay un dinero de reembolso de por medio, que normalmente podríamos pactarlo como un porcentaje, del valor actual de la edificación en función de la antigüedad de la misma y teniendo en cuenta su valor de depreciación, etc. En ese caso, la pregunta más bien que no aparece allí es, ¿qué pasaría si es que yo me niego o no reembolso esa suma de dinero? En ese caso, el ex superficiario y ex propietario tiene derecho a la retención, a ejercer el derecho de retención, otra figura que vamos a ver en su momento, donde comunica de que no va a retirarse del inmueble, de la edificación, hasta que se garantice o se efectúe el pago de ese reembolso, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que entenderlo, esta figura, que es interesante. ¿Por qué? Porque tiene efectos prácticos. Por ejemplo, esto es muy práctico para gente que quiere colocar un negocio. Si quiere colocar el negocio, ¿cuál va a ser la gran ventaja que va a tener el superficiario? No tiene que comprar el área de la edificación, que de por sí es carísimo. Y podría concentrar ese dinero que debería invertirlo o gastarlo en comprar el suelo directamente para potenciar su negocio, no sé, un restaurante, se me ocurre. Y otra ventaja que va a tener es que como va a tener un lapso de tiempo suficientemente largo, ese tiempo, 30, 40, 50 años, le va a permitir con creces obtener
beneficios de su negocio, de esa edificación, de tal suerte que finalmente al momento de restitución él inclusive puede hasta inclusive él puede recibir una suma de dinero por esa edificación, o quién sabe, si lo restituye sin suma de dinero alguno, quién sabe, eso está perfectamente compensado con las ganancias que él ha obtenido a lo largo de tantos años. La otra alternativa, mejor dicho, desde otra perspectiva, la ventaja del dueño del suelo es que él va finalmente, vencido el plazo, va a obtener una edificación que quién sabe le resulte costando absolutamente nada, o quién sabe le resulta costando una fracción de lo que realmente le pudo haber costado a él, y de tal suerte que finalizando ese derecho de superficie él se queda con esa edificación. Esa es la gran ventaja que se aplican acá. Dime. Ahora el artículo 1031 nos dice que el derecho de superficie puede constituirse por acto entre vivos o por testamento. Este derecho es transmisible salvo prohibición expresa. Como les decía, ese derecho puede transmitirse, es decir, puede transmitirse a los herederos, teniendo en cuenta el plazo de hasta 99 años. Salvo prohibición expresa, es decir, que si en el acto constitutivo no se prohíbe expresamente esa posibilidad, entonces no se entiende que se extingue la superficie con la muerte del superficiario, del propietario del suelo, sino se entiende que continúa. Así es. En todo caso debe existir una prohibición expresa. Debe existir una prohibición expresa en ese sentido. ¿Sí? Ahora veamos el artículo 1032, que dice el derecho de superficie puede extenderse al aprovechamiento de una parte del suelo, no necesaria para la construcción, si dicha parte ofrece ventaja para su utilización. Claro, o sea, imaginémonos esta mesa como la superficie como el suelo, cuyo propietario soy yo. Y te doy, no sé, pues un área determinada, una parte de esta mesa es para que se haga la edificación. Es evidente de que el derecho de superficie no solamente va a estar limitado exactamente, ¿no? No solamente va a estar limitado exactamente al área construida, sino que se entiende que razonablemente tiene que estar extendido a otras áreas que le permitan o que le faciliten la vinculación con la edificación. ¿Sí me ocurre? El superficiario edifica un restaurante campestre. Es evidente de que el área sobre el cual recae la superficie no solamente se va a extender al área techada, al área construida, sino que tiene que extenderse a las áreas aledañas. ¿Para qué? Para que haya zonas de áreas libres, zonas de esparcimiento, zonas de recreación, para estacionar los automóviles, etc. Y eso tiene que establecerse en el acto constitutivo, que puede ser, como es establecido, puede ser establecido en términos generales por testamento o por acto entre vivos, dice, ¿no es cierto? Viendo el artículo anterior. Como le estábamos comentando, el Código Civil, los legisladores tratan de evitar la palabra contrato, como si fuese proscrita. Y es que en realidad hay contratos de naturaleza real. Este es un contrato de naturaleza real. Superficie es un contrato de naturaleza real, el uso es un contrato de naturaleza real, puede ser un contrato, mejor dicho, si es que es acordado por las partes, es que hay dos partes ahí. La habitación también es un contrato real, puede constituirse, el usufructo ni que se diga cuando es constituido por contrato, pero vemos de que hipócritamente la norma habla de actos intervivos, ¿no? Es más, podría constituirse hasta unilateralmente. Yo puedo constituir unilateralmente cualquiera de estos derechos que he mencionado. En todo caso serán recepticios de tu parte. Si tú deseas, aceptas, y no deseas, no aceptas. Tipo representación en el acto jurídico. Muy bien. Ahora el artículo 1033 nos dice, el derecho de superficie no se extingue por la destrucción de lo construido. Efectivamente, porque la idea justamente es que el superficiario edifique. Ahora, si se destruye, se entiende que tiene un lapso de tiempo, de duración. Supongamos, 30 años, has hecho tu edificación, ha venido un huracán y se ha destrozado la edificación. Pero por supuesto, ¿no? O quién sabe, por acciones de terceros.
Porque, claro, dolo o negligencia o culpa. Porque en todo caso, si fuese así, el superficiario es propietario de la edificación y él podrá exigir a los terceros la indemnización que corresponda, o eventualmente, si ha asegurado el inmueble, la edificación, cobrar el seguro. Sea como sea, con ese dinero o con dinero que salga de su bolsillo, mientras esté dentro del plazo, él puede volver a edificar o reconstruir la edificación. En ese sentido, no tiene por qué verse afectado. O sea, no podemos decir, bueno, pues ya que la edificación se destruyó, entonces chao, se extinguió. No, la idea no es esa. La idea es que si hay un plazo, hay que permitirle al superficiario, en ese lapso tendría que permitirse la posibilidad de volver a edificar. El tema sí que se plantearía muy interesante, y a mí me parece que sería aplicable lo de los 5 años de la prescripción, es cuánto tiempo más le damos al superficiario para que edifique. Yo creo que aplicando los casos de extinción del usufructo, si dentro de 5 años el superficiario no hace ninguna edificación, entonces ahí se podría prescribir su derecho. Bien. Veamos el artículo 1034, prescribe. La extinción del derecho de superficie importa la terminación de los derechos concedidos por el superficiario en favor de terceros. Claro, es que no olvidemos de que el superficiario es propietario de la edificación. Entonces, respecto a la edificación, él podría arrendar la edificación, constituir usufructo por la edificación, constituir uso sobre la edificación, constituir habitación sobre la edificación, hipotecar la edificación. Son derechos que él ha concedido frente a terceros. Claro, el derecho de superficie debe estar inscrito de tal suerte que los terceros saben también que esos derechos concedidos a favor de ellos son temporales. Es decir, van a verse condicionados con el plazo. Claro, pero imaginemos, si te doy a 90 años el derecho de superficie, tú tranquilamente puedes constituir una hipoteca por 5 años de duración mientras dure el plazo, así que no habría inconveniente. El problema en la práctica va a suceder cuando está próximo a vencerse el plazo del derecho de superficie. Entonces ahí evidentemente el superficiario obraría de mala fe. Es decir, falta un año, pero celebra cualquiera de estos contratos, cualquiera de estos actos intervivos, como es el Código Civil, pudorosamente, para evitar hablar de contratos, por un plazo mayor a los 2 años de los que realmente le quedan a él como superficiario. Le quedan como vida, entre comillas, le quedan de vida como propietario de esa edificación. En ese caso, sí, eventualmente los terceros salen perdiendo. Se culmina, el propietario, al revertir el derecho de propiedad, le quedan 2 alternativas a él. ¿Cuál sería? Uno, cursarles una carta notarial, una comunicación indubital indicándole la culminación. O la otra, porque no admite, no implica, no prohíbe pacto en contrario, el propietario puede decir un momentito, capaz le conviene. Y si le conviene, bueno, por ejemplo, si fuese un arrendamiento, puede decir, muy bien, ¿sabes qué? Tú eres arrendatario del superficiario y la verdad es que yo todavía no voy a vivir acá, así que yo me subrogo en su condición. O en todo caso, resolvemos ese contrato y celebro un contrato contigo. Pero esos ya son un tema de derechos obligacionales y de la libertad contractual que las leyes civiles permiten, ¿no? Pero sí hay esa plasticidad, ¿no? Ahora pasamos al título cuarto, donde nos habla del derecho de retención. El artículo 1123 nos dice: por el derecho de retención, un acreedor retiene en su poder el bien de su deudor si su crédito no está suficientemente garantizado. Este derecho procede en los casos que establece la ley o cuando haya conexión entre el crédito y el bien que se retiene. Bien, para entender este derecho real de garantía, denominado derecho de retención, tenemos que partir de ciertos presupuestos. El presupuesto es que exista una vinculación de acreedor y deudor. Como consecuencia de ello, es necesario de que el deudor, como consecuencia de la relación obligacional que se haya pactado con su acreedor, le haya entregado un bien de su propiedad.
de tal suerte que finalmente su acreedor, que se encuentra en poder de ese bien, se niegue a devolvérselo, es decir, lo retenga con la finalidad de justamente garantizar el pago. Pongo el ejemplo concreto. Tengo mi automóvil y voy a ver un mecánico. Llego con mi automóvil, me estaciono en el taller de mecánica y lógicamente le digo, pacto, bueno, ¿sabes qué? Quiero que me hagas estas reparaciones, ¿cuánto me va a costar? El mecánico me saca un presupuesto y me dice, te va a costar más o menos 4.000 soles. Entonces yo le digo, mira, acá tengo 500 para los repuestos, y vengo a cancelarte el resto, te puedo pagar 1.500 la próxima semana y el saldo cuando termines de arreglar el automóvil. Entonces, ese ha sido el pacto, es una locación de servicios en términos obligacionales. ¿Cierto? Bueno, resulta que el mecánico se queda con mi automóvil, empieza a repararlo, compra los repuestos, empieza a repararlo, pero resulta que yo de acá me hago el loco y no vuelvo a aparecerme más. Y pese a los requerimientos del mecánico, no me aparezco y lógicamente existe una deuda subsistente. Esa deuda subsistente implica de que yo soy deudor del mecánico y el mecánico lo único que tiene para garantizar de alguna u otra manera de que yo le pague es justamente el automóvil que yo le he dejado para que él lo repare. Entonces lo que debe hacer él es, a través de una comunicación indubitable, comunicarme que va a ejercer derechos de retención y lo va a retener ese bien, este automóvil, hasta que yo le cancele. Esta situación debe aplicarse a cualquier situación, por ejemplo, no sé, a un técnico en computadoras, ¿no? Donde justamente las computadoras le son entregadas por su propietario para que haya los arreglos correspondientes. Puede ser respecto, no sé, respecto de una obligación de hacer, por ejemplo, un joyero, un carpintero, un ebanista, que tiene que hacerme, no sé, un juego de muebles o un armario o unas joyas. Bueno, pues le hemos pagado un adelanto, pero resulta de que el saldo está impago. Y él, ese joyero, el acreedor en última instancia, está en poder del bien que tiene que ser entregado. En esas circunstancias se ejerce el derecho de retención hasta que sea cancelado. Ese es cuando existe vinculación entre el crédito, ¿no?, y el bien que se retiene. Pero también hay otras circunstancias donde la ley expresamente lo señala, como en el caso de mejoras. Ustedes recordarán que cuando existe el derecho al reembolso de las mejoras, sobre todo de las necesarias y de las útiles, resulta indispensable o posible de que el poseedor inmediato retenga el inmueble o el bien en términos generales hasta que se le sea cancelado. Es decir, el derecho de retención, como dice el artículo, puede ejercerse de dos maneras. Uno, directamente, a través de lo que la ley señala en qué casos procede, y otra, como les explicaba, cuando hay una conexión, como en los ejemplos que les he dado a ustedes. Entonces, lo cierto, por angas o por mangas, lo que resulta es que el acreedor resulta que está en posesión de un bien que es de propiedad de su deudor. Y justamente es la única garantía que él tiene, es la de retener ese bien hasta generar que se le cancele o hasta que se le sea garantizado de que se le va a cancelar. Una vez que se haya cancelado o se garantice la deuda, en ese caso el derecho de retención ya no va más y no estaría justificado bajo ningún punto de vista mantener esa retención. En ese caso, el retenedor tendrá que devolver el bien, ya sea cuando sea cancelado o cuando se haya garantizado suficientemente y de manera acreditada de que va a ser cancelada esa deuda. Muy bien. Ahora el artículo 1124 nos dice: la retención no puede ejercerse sobre bienes que al momento de recibirse estén destinados a ser depositados o entregados a otra persona. ¿En qué consiste? Efectivamente, porque tiene que haber una vinculación. Este artículo guarda concordancia con el artículo anterior. O sea, tiene que haber una vinculación entre el bien que se retiene con la deuda. O sea, veamos. Si yo soy el mecánico y yo estoy en posesión de tu automóvil, ¿cómo es que yo he llegado? ¿Qué vinculación existe entre el automóvil con la deuda de la reparación? Existe porque las reparaciones justamente las he efectuado ¿dónde? En el automóvil. ¿De acuerdo?
O sea, no puedo retener otro bien. Se me ocurre un ejemplo doméstico, ¿no? Supongamos que tú me debes a mí 50 soles. Y de pronto, Marely le dice, doctor, ¿qué? Un servicio, ¿la ve a Susan? Bueno, le digo, sí, la voy a ver la semana pasada, la próxima semana la voy a ver. Le podría entregar este código es para ella, me lo ha encargado fulano de tal. Entonces yo entro en posesión de ese bien, ¿se dan cuenta? Pero resulta que ese bien no guarda, si bien es cierto, ella me debe 50 soles, pero el bien que es de la propiedad de mi deudor y que por situaciones excepcionales están en mi poder, no guarda relación directa con la deuda. Entonces yo haría mal, y no está justificado bajo ningún punto de vista, que me quede con el código y después te diga a ti, ¿sabes qué? Me han dado un código para ti o un libro y bueno, no te lo voy a entregar hasta que me pagues. Esa es la figura, o sea, destinados a otra persona. Siempre, salvo que la ley lo señale directamente, si no es el caso, tiene que haber una vinculación directa entre el bien que se retiene con la deuda. No puedo yo retener un bien distinto. ¿Ok? Ahora, con respecto al artículo 1125, el derecho de retención es indivisible. Puede ejercerse por todo el crédito o por el saldo pendiente y sobre la totalidad de los bienes que estén en posesión del acreedor o sobre uno o varios de ellos. La indivisibilidad del derecho de retención es lo mismo que la indivisibilidad de la hipoteca. Supongamos, tú me has entregado, yo soy un técnico en computación y tú me has entregado 10 computadoras para que te las arregle, te las ponga a punto. Hemos quedado que el costo de la reparación de las 10 es equivalente a 200 soles por cada una de ellas. Si son 10, estamos hablando de 2.000 soles, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que supongamos tú me has pagado inicialmente 500 soles, quedan 1.500. Por la deuda de 1.500 yo te retengo todos las 10 computadoras. Puede ser que tú me vayas, ejerzo el derecho de retención, te lo comunico, y no solamente tengo que comunicar, sino que tengo que detallar en qué consiste la deuda, es decir, tengo que detallarte cuál es el fundamento de la deuda en cuanto a los costos y todo lo demás. Entonces tú me sigues pagando por partes. Entonces la deuda se va reduciendo. Entonces ahí dice que claro, la regla es que es indivisible, o sea, así tú me debas un sol, por el principio de integridad del pago, que es uno de los principios básicos en derecho de obligaciones, teóricamente es cierto, yo todavía por un sol te puedo retener las 10 computadoras porque me sigues debiendo y es indivisible. Claro, eso ya deviene en abusivo. Por eso es que da la opción a que, y sería lo más razonable, a que conforme se va reduciendo la deuda, yo te voy devolviendo los bienes. Entonces por 200 soles, en todo caso ya no tendría razón de ser que retenga 10 computadoras, podría retener una o dos. Y el resto te las puedo ir liberando y devolviéndotelas. Pero sin embargo, de primera intención, con la finalidad inicialmente de presionarte a que me canceles, es indivisible. Pero lógicamente esa indivisibilidad tampoco es absoluta, ni estaría justificado cuando la deuda es sumamente mínima, ¿no? Si no excediera el derecho de retención. Claro, ya lógicamente ya estaríamos frente a una situación abusiva, ¿no? Sí. Ahora el artículo 1126 nos dice que la retención se ejercita en cuanto sea suficiente para satisfacer la deuda que la motiva y cesa cuando el deudor la paga o la garantiza. Ahí lo está diciendo bien claro, o sea, establece un criterio de razonabilidad en cuanto resulte suficiente. Por 200 soles, por 100 soles de una computadora, pues, las 9 tengo que devolvértelas. ¿No es cierto? Claro, la situación cambia, bueno, y la pregunta ahora que me surge es, ¿y qué pasaría si es que se trata de un automóvil y la deuda inicial fue 5.000 soles y ahora solamente me debe 100 soles? ¿Estaría justificado el derecho de retención? Evidentemente ahí tiene que haber un tema obligacional. Tú como deudora, en todo caso tú me podrías ofrecer, no sé, una cámara de video, una cámara fotográfica. Garantizar, garantizar con un bien muy claro, con la finalidad justamente de entregarte el automóvil, porque tampoco estaría justificado que por 100 soles me siga reteniendo el automóvil.
Aunque de principio, de primera intención, ya lo hemos dicho, sí estaría justificado para presionar al deudor a cancelar la deuda, ¿no? Ahora, el artículo 1127 Ajá. nos dice: el derecho de retención se ejercita, inciso 1, extrajudicialmente, rehusando la entrega del bien hasta que no se cumpla la obligación por la cual se invoca. Ya, hasta ahí. Allí la norma no lo dice, pero la Universidad de la Vida nos enseña que para ejercer el derecho de retención no basta con que retengas, sino que tienes que comunicar tu decisión de retener. Y no solamente comunica la decisión de retener, sino que debes adjuntar, en el escrito debes describir, fundamentar y adjuntar los documentos necesarios que acrediten cuál es el origen de esa deuda. Entonces, con esa comunicación que se entiende indubitable a través de una comunicación notarial, estás ejerciendo tus derechos de retención. Y eso te va a servir bastante, porque inclusive puede ser de que el propietario, tu deudor, quiera atacarte por la vía penal. Puede denunciarte por algún delito contra el patrimonio. Esa comunicación extrajudicial o prejudicial te va a servir a ti para que lo plantees como una excepción. Puedes decir: un momentito, señor fiscal, ¿no? Acá no hay ningún delito contra el patrimonio. Si yo me niego a entregarle su bien, no es porque yo esté cometiendo un delito en su contra, sino porque estoy ejerciendo civilmente mi derecho real de garantía de retener un bien como consecuencia de una deuda. Bien, ahora veamos el inciso 2, que también dice: ya no extrajudicialmente, sino judicialmente, como excepción que se opone a la acción destinada a conseguir la entrega del bien. Claro. El juez puede autorizar que se sustituya el derecho de retención por una garantía suficiente. En todo caso, si tú inicias un proceso para la restitución del bien, en términos generales puede ser civiles o penales, vemos en el ámbito civil, entonces también piden la restitución, señor juez, un momentito, acá excepción. Y acá estoy presentando los documentos que acreditan que yo he comunicado a mi deudor de que estoy ejerciendo el derecho de retención. Por eso es fundamental y esencial que el ejercicio del derecho de retención se encuentre plenamente, indubitablemente constituido y sobre todo comunicado. Si no, no va a haber manera como tú acredites. En la parte donde dice que el juez puede autorizar que se sustituya el derecho de retención por una garantía suficiente, en esa circunstancia se refiere al ejemplo que te decía. Ajá. Si yo retengo un automóvil y la deuda son 200 soles, entonces ya es injusto. Entonces el juez interviene y dice: ¿sabes qué? Muy bien, señor. Tu deudor te va a entregar entonces, no sé, un equipo, una filmadora. Otro bien. De mucho menor valor, pero que sin embargo es más que suficiente para garantizar la deuda. Entonces el juez puede ordenar esa situación y lógicamente se establecen los plazos para la ejecución, para la cancelación final del saldo. Bien, ahora el artículo 1128 nos dice: para que el derecho de retención sobre inmuebles surta efecto contra terceros, debe ser inscrito en el registro de la propiedad inmueble. Claro. Solo se puede ejercitar el derecho de retención frente al adquirente a título oneroso que tiene registrado su derecho de propiedad si el derecho de retención estuvo inscrito con anterioridad a la adquisición. Respecto a los inmuebles no inscritos, el derecho de retención puede ser registrado mediante anotación preventiva extendida por mandato judicial. Bien, hay un principio en derecho registral que se denomina primero en el tiempo, primero en el derecho. Creo que está en el 2022, a ver, del Código Civil. La inscripción, la antigüedad determina la prioridad. Primero en el tiempo, primero en el derecho, es el principio. 2022. Sí. ¿Sí? A ver, préstame un poquito para ubicarlo. Acá lo vamos a ubicar. Este principio es básico. 2016. La prioridad en el tiempo y la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro. Y en el caso, y podría ser coherente con el caso del 2022 si es que lo que estamos reteniendo fuese un inmueble. Los actos o títulos, para oponer los derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, en este caso un derecho real de garantía que sería el derecho de retención, es preciso que el derecho que se opone
esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone. Es decir, significa en cristiano que si yo ejerzo un derecho de retención sobre un inmueble, ¿de acuerdo? La clásica, pues, la clásica del inquilino al cual se le debe el reembolso de las mejoras, ¿de acuerdo? No terminar el contrato de arrendamiento, ¿no? A terminar el contrato de arrendamiento, he hecho mejoras útiles y necesarias, ¿no? He solicitado que me reembolses, no me las reembolsas, entonces que te comunico que voy a ejercer mi derecho de retención. Ese derecho de retención tiene que ser inscrito, de tal suerte que tiene que estar inscrito con anterioridad al derecho de propiedad del adquirente que adquiere ese bien posteriormente. A eso se está refiriendo la norma. Para aplicar la prioridad del 2016 y la aplicación del 2032, creo, 22. 22. Así es que serían concordantes. Bien. Ahora vemos el artículo 1129, donde nos dice: el derecho de retención no impide el embargo y el remate del bien, pero el adquirente no puede retirarlo del poder del retenedor, sino entregándole el precio de la subasta, en lo que baste para cubrir su crédito y salvo la preferencia hipotecaria que puede existir. Entonces, suponiendo el mismo caso para entendernos, ¿ok? El mismo caso para entendernos. Resulta que yo fui tu inquilino, he tenido derecho al reembolso de mejoras, tú no me los has cancelado, perfecto, pero después tú has hipotecado el inmueble a favor del banco de crédito por X suma de dinero. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Resulta algo evidente. El hecho de que el derecho de retención esté inscrito antes que la hipoteca no debe impedir la ejecución de la garantía hipotecaria. Es decir, el inmueble va a ser ejecutado, se va a sacar a remate y va a haber un terceros que en las pujas correspondientes, en el remate correspondiente, pues va a pagar el precio de dinero. Ese dinero que se paga, ¿no? Tiene en primer lugar, lógicamente, que ser cancelado en cuanto resulte coherente con la deuda al acreedor que ejerce el derecho de retención. A él se le paga primero y de tal suerte que él efectivamente desaloje el bien. O sea, no es como en otras circunstancias donde el nuevo propietario, el nuevo adquirente dice, bueno, pues el que está ahí que se largue. Quien ejerce el derecho de retención dice, está bien, perfecto, pero yo no puedo evitar el remate, pero sí tengo derecho a quedarme hasta que del monto de ese remate el acreedor me cancele. El acreedor que está ejecutando la garantía, en este caso el banco, claro, me cancele. Así. Entonces ahí yo sí desalojo y podrá entrar el adquirente del bien finalmente. Y también dice salvo la preferencia hipotecaria que pueda existir. Claro, salvo de que antes que yo, como que ejerzo mi derecho de retención, haya habido otras hipotecas. En todo caso, primero del monto pagado le van a pagar al acreedor que tuvo su derecho inscrito antes, por ejemplo, pues no necesariamente hipoteca, sino cualquier otro derecho de deuda inscrito con anterioridad. Porque el principio del Código 2016 es primero en el tiempo, primero en el derecho en cuanto a contados a partir del momento de la inscripción. Bien. Ahora el artículo 1130 prescribe, aunque no se cumpla la obligación, el retenedor no adquiere la propiedad del bien retenido, es nulo el pacto contrario. Claro, o sea, no podemos pactar lo siguiente. Bueno, aunque en la práctica lo hacemos, ¿no? En la práctica lo hacemos, ¿no? Oye, bueno, me debes, oye, págame, ¿no? Y yo te digo, ya tanto de cansancio en el transcurso del tiempo, mira, ya, ¿sabes qué? Mira, para que no haya problemas, quédate conmigo. Claro, eso en la práctica, claro, es lo que hacemos a veces, pero el bien es de tan poca valía que prácticamente más cuesta la lavada que la camisa, o sea, más va a costar pagar la deuda que lo que realmente cuesta el bien. Pero esas situaciones se denomina pacto comisorio, es decir, el pacto comisorio es el acuerdo a través del cual el acreedor puede verse satisfecho en la deuda adquiriendo directamente la propiedad del bien dado en garantía. Ese pacto comisorio está prohibido en el caso específico del derecho de retención. Así esté pactado.
Lo que sí podría darse y tendríamos que evidenciarlo es ¿qué pasa cuando el retenedor se queda demasiado tiempo en posesión del bien? ¿Puede adquirir el bien por prescripción? Esa es la gran pregunta. La respuesta para mí está en cómo se comporta respecto del bien. Si en un inicio se entiende que va a reconocer que el propietario es otro. Y justamente porque reconoce que el propietario es otro es que ejerce derecho de retención. Retengo hasta que me pagues. ¿Y quién me paga? El propietario. Pero con el transcurso del tiempo, ¿qué pasa si pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años? Entonces, y mi comportamiento respecto del bien que retengo va a tener que variar con el transcurso del tiempo. En un momento es una camioneta, lo voy a guardar, después con el tiempo ya lo voy a tener que manejar, darle una vuelta para que no se malogre. De ahí de pronto mi deudor no dice nada, entonces le empiezo a sacar más vueltas, lo empiezo a usar para mi uso, le empiezo a hacer modificaciones. Cuando me estoy comportando de esa manera, me estoy comportando como un prescribiente de acuerdo a los artículos 950 o 951, si es inmueble es inmueble. Entonces tenemos que hacer un corte. No es tan cierto de que cualquiera puede pensar, el que ejerce derecho de retención nunca podría adquirir bien por prescripción. No, no es así. Sino que tendríamos que hacer un corte, es decir, hasta qué punto, en qué momento en que él comunica su derecho de retener el bien, hasta qué punto él se comporta como eso, como que reconoce que otro es el propietario. Y a partir de qué momento él se empieza a comportar como si fuese el propietario. A partir de ese momento deja de comportarse como retenedor y a partir de ahí empieza a comportarse como un prescribiente. Y a partir de ahí tendríamos que computar sus plazos. Y tendrían que ser los plazos máximos, ¿por qué? Porque es un prescribiente de mala fe, pues. Porque en esas circunstancias él es consciente, y más que consciente, que está prescribiendo un bien que no es de él. Tan es así que justamente le ha dicho, oye, te lo retengo porque yo sé que es tuyo. Claro, porque se ha dado la figura de la retención. Si no se hubiera dado esta figura, efectivamente. Todavía podría darse la posibilidad de que no sé de quién puede haber sido el bien, ¿no? Claro. Por último, para finalizar el tema de derecho de retención, el artículo 1131 nos dice: las reglas de este título son aplicables a todos los casos en que la ley reconozca el derecho de retención sin perjuicio de los preceptores especiales. Claro, es que este derecho de retención no solamente se aplica en derechos reales, se puede aplicar a todos los tipos de situaciones. No solamente es un tema que se aplique en mejoras, es un tema, por ejemplo, le hemos dicho, ¿no? Se aplica en superficie. No dice nada del derecho de retención, pero es evidente que si el superficiario al culminar el plazo no es reembolsado, si es que se ha pactado ese reembolso, ¿qué le queda a este señor? Ejercer el derecho de retención. Y así, en circunstancias obligacionales, donde existe un acreedor y un deudor, y donde el acreedor esté en posesión de un bien del deudor, entonces es perfectamente aplicable la figura del derecho de retención, salvo preceptos especiales que dispongan lo contrario. Así es. En todo caso tendríamos que revisar el código y aplicarlo imaginativamente. Ahora veamos el tema de anticresis. El artículo 1091 nos dice que por la anticresis se entrega un inmueble en garantía de una deuda, concediendo al acreedor el derecho de explotarlo y percibir sus frutos. Claro, este derecho real de garantía, vamos más o menos estableciendo el marco. Los derechos reales de garantía implican la posibilidad de garantizar con un bien una obligación, generalmente dineraria, o sea, con contenido patrimonial. En esas circunstancias hay derechos reales de garantía que recaen sobre bienes muebles y sobre bienes inmuebles. En el caso concreto de los bienes inmuebles, estamos hablando de la hipoteca y de la anticresis. La diferencia entre ambas es que en la hipoteca este derecho real de garantía no implica disposición, es decir, yo puedo hipotecar este inmueble, pero yo puedo vivir este inmueble, puedo arrendarlo, puedo usufructuarlo, puedo darle un uso, etc. En cambio, este derecho que vamos a ver a continuación, el derecho de
real de garantía denominado anticresis sí implica desposesión, es decir, el acreedor entra en posesión temporal del inmueble, que es de propiedad de su deudor, ¿no? En ese sentido, el fundamento de este derecho real de garantía denominado anticresis es el de básicamente servir de una especie de competencia frente a la hipoteca, que es sumamente cara y costosa en cuanto a sus intereses, los costos y todo lo demás que ello conlleva. Y tiene también su utilidad práctica desde la perspectiva de aquel que, por ejemplo, tiene varios inmuebles. Por ejemplo, yo tengo 2 o 3 inmuebles. Si solicito un préstamo importante para desarrollar un negocio, si voy por una hipoteca, porque yo podría hipotecar alguno de mis inmuebles, resultaría de que hipotecar esos inmuebles me resultaría altamente oneroso en el tema de los intereses, los gastos, etc. Pero puede hacer de que yo me consiga un particular que de pronto necesite un inmueble, y justamente el inmueble que él necesite tenga características similares a uno de los inmuebles que poseo y que son de mi propiedad. En esas circunstancias yo puedo constituir el derecho de anticresis de tal suerte que él entra en posesión de mi inmueble y me presta esa suma de dinero que yo necesito. ¿Dónde está la característica especial de la anticresis? Es que la situación sería la siguiente, y en ese sentido normalmente se entiende que el anticresis es una especie de híbrido combinación entre un mutuo dinerario con el arrendamiento de un inmueble. Me explico mejor. Si el tercero, si tú, por ejemplo, necesitas un inmueble y yo tengo ese inmueble, tú lo necesitas para arrendarlo. ¿Cuánto pagarías por un arrendamiento de un inmueble? Supongamos 1.500 soles mensuales. Esa suma de dinero sería la que tú tendrías que desembolsar, y esa suma de dinero tú la perderías irremediablemente. Pero resulta que de pronto yo necesito una suma de dinero, unos $20.000, $30.000, y resulta que tú tienes esa suma de dinero. Si tú me prestas esa suma de dinero, esos $30.000, $40.000, la suma importante que sea, tú vas a tener una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que te voy a permitir que tú poseas mi bien. Tú eres acreedor anticrética y yo sería tu deudor anticrético. De tal suerte que tú entras en posesión de este inmueble. Los 1.500 soles que tú tendrías que pagarme, ¿no? A mí, lo vamos a compensar con los intereses que yo tendría que pagar por esa suma de $20.000 o $30.000. Entonces compensamos. ¿Cuál sería tu ventaja? La ventaja que tú tendrías es que ya no tendrías que pagar el alquiler. ¿Cuál sería mi ventaja? Que al momento de la culminación de la anticresis yo tendría que devolver el capital, los $20.000 o $30.000 que tú me prestaste, pero los devolvería sin pagar intereses. Esa es la gran ventaja. Entonces, algo así como un roto necesita un descosido. Necesitamos a 2 personas que tienen necesidades. Y ahí la aplicación del acto jurídico, como la autorregulación de los intereses, con la finalidad de satisfacer nuestras necesidades. Yo necesito un monto de capital que se me preste, ¿ok? Pero necesito, de ser posible, pagar la menor cantidad de intereses o no pagar intereses y devolver todo ese capital en un plazo determinado. Tú por tu parte necesitas un inmueble el cual deseas habitar, por el cual tú estás dispuesta a pagar una merced conductiva mensual. Entonces vamos a compensar lo que tú pagarías por merced conductiva versus lo que yo pagaría por concepto de intereses por esa suma de dinero cuyo capital tú estás dispuesto a prestar. A través de esa compensación podemos establecer, ¿no?, lógicamente la ecuación que implica la utilidad de este contrato de anticresis. Bien, ahora veamos el artículo 1092.
Nos dice, el contrato se otorgará por escritura pública bajo sanción de nulidad, expresando la renta del inmueble y el interés que se pacte. Acá observamos, aplicando el acto jurídico, acá observamos una formalidad ab solemnitatem, es decir, si no se hace por escritura pública, este contrato definitivamente es nulo, directamente. Ahora, señalando el capital y la renta que se pacta, entonces vamos, imaginémonos, en el contrato de anticresis, tú me vas a entregar la suma de $30.000. Vamos a calcular un interés. Ese interés, por ejemplo, sería equivalente, si es que yo te devolviese ese dinero a plazos, te pagaría parte del capital con los intereses. Supongamos que ese interés, sea cual sea el que calculamos, un 4 o 5%, sea equivalente, digamos, a 1.000 soles o 800 soles. Eso tiene que estar consignado de tal suerte que también esté consignado cuánto sería la renta que tú me pagarías a mí. Y lo vamos a hacer equivaler los 800 de mis intereses que yo te pagaría a ti si es que fuese solamente un mutuo dinerario, con lo que tú me pagarías a mí si es que tú fueses mi arrendataria solamente. Entonces compensamos esa suma de dinero y esos datos tienen que estar allí consignados. Bien. Con respecto al artículo 1093, dice, la renta del inmueble se aplica al pago de los intereses y gastos y el saldo del capital. Claro, ello implica, ¿por qué? Porque ese es el orden que sigue en el derecho de obligaciones. Primero se pagan los intereses, después los gastos y después se paga el capital. Eso en obligaciones es muy común. ¿Qué hacen? 15.000 soles a 5 años, le calculamos los intereses, los gastos del desembolso, y los intereses y los gastos te cobro al inicio, en los primeros meses, en las primeras cuotas. Y después al final te voy cobrando el capital. Por eso es que a veces nos extrañamos, y eso es lo que hacen muchas veces los bancos, por eso es que nos extrañamos que en un crédito con garantía hipotecaria, por ejemplo, estamos pagando durante 8 años, 10 años por un crédito de $20.000, $30.000, y resulta que solamente en todo este tiempo solamente hemos bajado $2.000 o $3.000. ¿Por qué? Porque primero se han cobrado todos los intereses y todos los gastos, o sea, es excesivo. Por eso es que la anticresis, en tanto yo tenga, como deudor anticrético, yo tenga inmuebles de los cuales disponer con relación a su posición, son altamente competitivos con relación a la hipoteca. En ese sentido, entonces pactamos. Ojo, no necesariamente la anticresis tiene que ser que emparejemos el interés con la renta que tú tendrías que pagarme. Podríamos reducirlo o podríamos ampliarlo. O sea, a las finales, al momento de la culminación de la anticresis, puede hacer que yo te devuelva el capital con algunos intereses. O quién sabe, puede hacer de que yo te devuelva no el capital completo, sino quién sabe, hasta un poco menos del capital. Todo en función de cómo lo emparejemos y en función de la duración. Y cómo establezcamos el mecanismo de compensación entre la renta que tú me pagarías, y vuelvo a repetir, si fuese solamente un arrendamiento puro, con los intereses que yo pagaría por ese crédito si es que solamente fuese un mutuo dinerario. Okay. Ahora el artículo 1094 nos dice, las obligaciones de acreedor son las mismas del arrendatario, excepto la de pagar la renta. El 1681, puedes ver, son las obligaciones del arrendatario. O sea, en buena cuenta, tú como acreedor anticrético entras en posesión de mi inmueble y te conviertes como un arrendatario. En 1681, creo que son 11 artículos, 11 incisos, 11 incisos, establece todas las obligaciones que tú tienes. Porque yo sigo siendo el propietario, es como si yo fuese tu arrendador. Pero hay una obligación a la cual tú no estás, la de pagar la renta. ¿Dónde está? A pagar puntualmente la renta, en el inciso 2. El inciso 2. A pagar puntualmente la renta en el plazo y lugar convenidos, y a falta de convenio cada mes en su domicilio. ¿Por qué? Porque justamente esa renta tú estás exonerada de esa obligación, que normalmente un contrato de arrendamiento sería una condición sine qua non, si no hubiese arrendamiento. Pero ¿por qué no vas a pagar? Porque justamente lo vamos a compensar con los intereses que a su vez yo tendría que pagarte al momento de devolverte tu capital. ¿Ok? ¿Ves?
Ahora el artículo 1095 nos ¿Ya? dice el acreedor no puede retener el inmueble por otra deuda si no se le concedió este derecho. Bien, entonces miren, puede darse esta situación. Ubiquémonos. Tú eres mi acreedora. Tú estás en posesión de mi inmueble. ¿De acuerdo? Muy bien. Se cumple el plazo. Al cumplimiento del plazo yo tengo que entregarte, devolverte el capital que tú me prestaste, digámosle 30.000, 40.000 dólares. ¿Qué sucede cuando yo demoro o no lo hago? Tú vas a ejercer derecho de retención y vas a retener mi inmueble. Pero, como ya lo hemos visto en la vinculación que debe existir en los casos de derecho de retención, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo, aparte de esta deuda, de esta anticresis, yo tengo otra deuda contigo, diferente, distinta? O un familiar, alguien vinculado a mi persona, tiene una deuda para contigo. Tú no puedes decir, como aparte tú me debes en otra relación obligacional, lo retengo. Como tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo me debe, también retengo. No puedes. Solamente tú puedes retener el inmueble por la deuda específica y directa resultante de la relación obligacional donde tú eres mi acreedora y yo soy tu deudor. O sea, en este anticresis. Si es que yo te autorizo, ¿no? Y yo te digo, mira Zoom, ya te entregué los 20.000 dólares, los 30.000 dólares, y estamos parches, ni te debo ni me debes, pero resulta de que tú le has prestado dinero a mi mamá. Entonces yo acepto, pero yo tengo que autorizarlo. Acepto que tú retengas el inmueble como garantía de la deuda de mi familiar para contigo. Pero tendría que decirlo yo expresamente. No estás autorizada tú bajo ningún punto de vista a efectuar esa situación. Ok, ahora con respecto al artículo 1096 y último artículo de este tema de anticresis, para finalizar nos dice, son aplicables a la anticresis las reglas establecidas para la prenda en lo que no se opongan a las consignadas en este título. Bueno, la prenda ha sido derogada, entonces tendríamos que concordarlo finalmente con las normas de la Ley de Garantías Mobiliarias, que en su momento ya veremos.